Muy buenas tardes, les saluda su amigo el ingeniero Pedro Salas Mori desde su programa Perú en el Mundo, en la señal del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, rtvciblima.com. Siempre interesados en ofrecerles a ustedes información oportuna, útil, de trabajos de investigación y tecnología que se desarrollan en nuestro país y que ustedes seguro estarán interesados en conocerlos, porque es la formación de nosotros los ingenieros, de siempre estar en el conocimiento no solamente de la ingeniería, sino de los elementos que complementan nuestro desarrollo. Hoy día tengo el gusto de presentar a un gran peruano, investigador, se inició en el tema del turismo y ahora desarrolla unos trabajos de investigación muy interesantes. Él es Marco Antonio Segarra, que haya presentado ya algunas publicaciones en temas muy interesantes para el desarrollo de nuestro país y fundamentalmente en el aspecto que pocas veces se desarrolla, que es el aspecto de lo que nuestras culturas nos han dejado. Marco Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Gracias al público por estar en sintonía, por seguirnos. Bueno, sí, vengo a presentar la segunda edición de mi novela, Holístico, Misterios Ancestrales, y como bien dice, es un aporte al desarrollo cultural del país. La idea exactamente tiene que ver con cómo es que revaloramos las culturas que contó con el Perú en todo lo largo de sus años de existencia, antes de ser Perú, ¿no? Antes de ser república, antes de ser virreinato. Bien es cierto, hubieron muchas civilizaciones y a veces ha quedado en entredichos. Las investigaciones actuales continúan, los arqueólogos, historiadores a veces no se ponen de acuerdo de que si algo fue veraz o no. Yo en mi época como guía de turismo y todo el alcance que tuve de información que fui incorporando, que fui mezclando, decidí que habría que dar más luces, habría que despertar el interés a los jóvenes de esta época para que también retomasen los libros de historia, pero no solamente lo que ya está escrito, sino que hagan un análisis propio, un análisis personal. Así que no se me ocurrió una mejor idea que una novela que me daba la licencia, no siendo yo arqueólogo, de colocar la información y de ponerla en un formato atractivo, un formato en el cual dijesen, bueno, me voy en la historia, me mezclo con las imágenes narradas en el libro y así despierto mi interés automáticamente por la historia del Perú, que no es menos interesante que de la famosa de Egipto, que la de China o la de India o la de México. Es tan igual, no estoy haciendo las comparaciones del caso, pero sí con respecto a lo fabuloso que puedan ser, ¿no? A los que les encanta la lectura, de eso apasionado de misterios y sobre todo con datos, digamos, también ciertos, muy reales. Este libro les puede interesar mucho. Interesante la presentación, porque como bien dices tú, nuestro país tiene una historia que todavía no la hemos investigado adecuadamente, fundamentalmente en esos aspectos que tú resaltas, que es el aspecto energético, espiritual, hasta esotérico, que tenían esas culturas del antiguo Perú y que se han quedado un poco en el cubierto solamente a través de los vestigios físicos, ¿no? Sin embargo, ellos trabajaron muchas cosas en el desarrollo del ser humano. Y dime, ¿cómo este tema lo llevas a la holística? Bien, el nombre holístico me devino porque justamente cuando consideré de que para estudiar una civilización no puedes cerrarte en un solo punto de vista, si bien los especialistas tienen su rol para dedicarse a algo exactamente y dar luces sobre ese aspecto, pero alguien que estudia una civilización y en su conjunto pretende interpretarla para darla a conocer, tendría que tener un conocimiento más general, o por lo menos juntarse en una determinada investigación personas de diferentes disciplinas. Eso en su conjunto, para observar algo, hacer un estudio desde diferentes puntos de vista, es holístico. Es un enfoque holístico, de diferentes perspectivas. Entonces yo me di cuenta que esas perspectivas son las que
son necesarias para estudiar la historia del Perú, el pasado del Perú, porque es tanto. Hablamos de miles y miles de años y civilizaciones una tras otra. No sabemos exactamente si una tuvo contacto con la siguiente o si un proceso de intervalo de tiempo, un cataclismo las dividió. No podemos precisar eso. La arqueología de hoy en día nos asombra con datos increíbles. O sea, se pensó en la antigüedad de las culturas matrices. Chavín fue desplazada por Caral en los años 90. No hace mucho encuentran una chacana en un templo mochica, en un templo moche en Ventarrón, en Lambayeque. ¿Qué hace una chacana en el templo moche si se asume que la chacana es del periodo inca? Entonces, esas controversias nos hacen pensar de que hay detalles. Y lo más interesante para despertar conciencia es de que estas culturas dejaron un patrimonio que pasa por ser científico, pasa por ser gnóstico, místico, pero lo más importante pasa por ser práctico, entender y poder usar el día de hoy la ingeniería del pasado. ¿Cómo es que hicieron tales regadíos, sistemas hidráulicos, construcciones a tal escala o en diferentes geografías? Y que el día de hoy siguen perdurando, por un aspecto. Por otro lado, el tema agrícola, el tema de la nutrición, las plantas medicinales, es todo un mundo, una conciencia distinta, la cual ellos tuvieron. No digo que sea perfecta o que haya sido perfecta, pero sí, lo más importante, recapitular, rescatar, intentar darle uso a eso que nos dejaron. Por eso es el bien de ese patrimonio material, por supuesto, de acuerdo a lo que han dejado, pero también inmaterial, por la tradición oral que hasta el día de hoy sigue con nosotros, ¿no? De acuerdo al lugar que proviene cada persona. En el Perú es una gran mezcolanza. Como vieron muchas civilizaciones, muchos provienen de diferentes lugares, rincones de este país, y al juntarse en determinada ciudad, pues tienen un poco de lo de atrás. Al llegar a los españoles incorporaron ciertas cosas, y esto vino con cosas de árabes, de judíos, pero aún así, no se puede dejar de lado de que la casa es una, y la casa en la cual vivimos es esta tierra, y por ende predomina lo de aquí, antes que lo que venga de afuera. Claro. Nos encontramos ante un escenario muy singular y que puede representar una revisión de lo que nosotros pretendemos desarrollar en nuestro país, no solamente en la aplicación de tecnologías del cemento, del fierro, sino también tomar en cuenta los valores culturales que nos han dejado estos antiguos peruanos y que lo proyectaron para la humanidad. Cuéntanos, ¿cómo ves este escenario? Bien, se dice que, o por las investigaciones dadas, que la geografía es la que transforma al ser humano. La necesidad, la falta de agua, los espacios agrícolas, los espacios de casa, las condiciones de vivienda son aclimatadas, predispuestas por la geografía. El hombre, en su sentido de supervivencia, pues logra organizar una sociedad y a su vez tomar posesión, hacer uso de esa geografía. Al hacerlo, pues va a comenzar a estudiarla, investigarla, en un proceso constante. Una vez que ya la conoce, sabe qué frutos puede sacarle de esa geografía. Entonces toma conciencia de ello y se convierte en parte de esta tierra, pero modificada por ellos. Modificada ya sea por el tema agrícola, por el tema de vivienda, el tema urbano, pero ya es con cierta modificación. Ahora, si en un caso, en un periodo, esta geografía tuviese cambios, transformaciones, ya sea por el tema cataclísmico, un sismo, pues ellos también aprenden a adaptarse a eso. Pero lo interesante de esto es que en pocos lugares del mundo puede juntarse tantos microclimas, tantos pisos ecológicos, tan variados y tan cercanos unos de otros. Por esa característica especial es que en Perú se ubicaron estas civilizaciones. Y dime, ¿en qué escenarios físicos y geográficos tú crees que está todavía latente ese escenario holístico en nuestro país? Bueno, para observar la historia
En Perú, hablamos solamente de la capital, todos los distritos, todos tienen no menos que una huaca, por ejemplo. Construcciones antiguas que se pensó en un principio tenían que ver con cultos, pero que en la práctica eran observatorios, centros de investigación, acumular de conocimientos, centros de alfarería, cosas útiles que se hacían en esos templos, hoy en día llamadas huacas. Por otra parte, a lo largo de todo el país, en diferentes regiones, selva agreste, desiertos o en medias montañas, cejas de selva, hallamos más construcciones. Están ahí presentes. Ya como concepto general, en la actualidad y ya a nivel de conciencia como país también, es que los recursos son insuficientes para protegerlos, para investigarlos. Entonces, por interés personal llegan las personas a veces, pero también investigadores que lo hacen con sus propios recursos. No es suficiente para resguardar la cantidad de vestigios arqueológicos que están, a su vez, no es suficiente para recapitular la información. Una cosa es cuidarlo y otra cosa es también sacar la información. O sea, que hay que tener una mente muy, muy amplia de un enfoque holístico para interpretar todos los códigos que dejaron en los diferentes formatos, soportes, cerámica, textiles, piedras, grabados en piedras. Es tanto que no daríamos abastos, excepto que existe una cultura de revalorar lo que se tiene. Marco Antonio, dime, ¿cómo nuestro público puede acceder a tu libro? Porque sería interesante. Miren, la publicación, la primera, se hizo el año pasado en el Congreso de la República, en julio. Este es su primer año y este mes sacamos la segunda edición. Pueden tener detalles de esto, visitan el blog Historia Alterna con .blogspot, o escribirme a mi correo marcoantoniosegarra01@gmail.com, marcoantoniosegarra01@gmail.com. En YouTube pueden encontrar también la presentación, un reel de la presentación que hubo el año pasado. Ponen holístico con H, misterios ancestrales, y van a ver la presentación que se hizo en el Congreso, algo muy interesante. Perfecto. Marco Antonio, te agradecemos mucho tu presencia acá en RTV, porque demuestra tu voluntad y tu esfuerzo de seguir buscando las respuestas al desarrollo de nuestro país. Y con ustedes, muchas gracias. Hasta el próximo programa. Gracias. Gracias, ingeniero.